Teatro de Stanislavski. El autor es Konstantin Stanislavski. Algunas de sus obras más famosas son Un actor se prepara, La construcción del personaje y Mi vida en arte. Las características del teatro de Stanislavski son 1. La concentración en el personaje. 2. El sentido de verdad. 3. Actuar según las circunstancias dadas. 4. El método físico. Y 5. Esferas de atención. Teatro épico. Autor: Bertolt Brecht. Algunas de sus obras más famosas son La irresistible ascensión de Arturo Ui, La ópera de los 3 centavos y El círculo de tiza caucasino. Características del teatro épico. El espectador simpatiza, el pensar determina el ser y la expresión de sentimientos es mayor por parte del público. El teatro de la crueldad es un conjunto de teorías teatrales expuestas por Anthony Arthur en un ensayo, El teatro y su doble, en 1938. Según Arthur, la principal función del teatro consiste en despertar fuerzas dormidas en el espectador, enfrentándole a sus conflictos más acuciantes, sus anhelos y sus obsesiones. Para lograr este choque, el diálogo queda relegado a un segundo plano y se enfatiza, como en el teatro asiático, el lenguaje gestual, los efectos de sonido, las luces y el decorado. Entre los más importantes actores influidos por el teatro de la crueldad están Peter Hayes, Fernand Arrabal, Martin McDonagh y, en menor medida, Harold. El teatro del absurdo es un estilo dramático desarrollado en la década de los 50 y 60 alrededor de Europa. Generalmente, este tipo de dramaturgia recurre al cuestionamiento de la existencia humana y establece un desfase, un desnivel o una imposibilidad de comunicación concreta y afectiva. También propone personajes cuya existencia, dentro del contexto de situación, dentro de la pieza, se observa carente de propósito o significado. Entre los principales dramaturgos del teatro del absurdo se encuentran con René Márquez, Alfred Harry, Anthony Arthur, Vigilio Piñera, Eugene Ionesco y Fernando Arrabal. El teatro existencialismo. El existencialismo es una corriente filosófica y literaria orientada al análisis de la existencia humana. Hace énfasis en los principios de libertad y responsabilidad individual, los cuales han de ser analizados como fenómenos independientes de categorías abstractas, ya sean racionales, morales o religiosas. Características del existencialismo. La existencia procede a la esencia. Para el existencialismo, la existencia humana procede a la esencia. Esto toma un camino alterno frente a la filosofía occidental, que hasta entonces explicaba el sentido de la vida postulando categorías trascendentales o metafísicas. La vida se impone sobre la razón abstracta. El existencialismo se opone al racionalismo y al empirismo, centrados en la valoración de la razón y del conocimiento como principios trascendentes, sea que esto postule como el punto de partida de la existencia o como una orientación vital. Mirada filosófica puesto en el sujeto. El existencialismo propone centrar la mirada filosófica en el propio sujeto y en categorías superindividuales. De esta manera, el existencialismo retorna a la consideración del sujeto y de su modo de existir frente al universo como experiencia individual e individualizada, libertad sobre la determinación exterior. Si la existencia procede a la esencia, el ser humano es libre e independiente de toda categoría abstracta. La libertad, por lo tanto, debe ser ejercida desde la responsabilidad individual, que daría en una ética sólida, aunque independientemente de un imaginario previo. Autores. El existencialismo inicia muy pronto en el siglo XIX, pero poco a poco va modificando sus existencias. Así, existen diferentes autores de diferentes generaciones que parten de un punto de vista diferentes en parte como consecuencia de su tiempo histórico. Veamos las tres más representativas en este apartado. Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard, filósofo y teólogo danés, nacido en 1813 y fallecido en 1855. Es el autor que abre paso al pensamiento existencialista, sobre el primer postular la necesidad de que la filosofía sitúe su mirada desde el individuo. Friedrich Nietzsche fue un filósofo alemán nacido en 1844, fallecido en 1900. A diferencia de Kierkegaard, rechazará cualquier perspectiva cristiana y religiosa en general. Teatro norteamericano. Características. La contribución más importante de todo el teatro americano es el teatro como un arte en el que confluye un conglomerado de artes distintas. Estas artes son las visuales en la escenografía, el vestuario y las auditivas, tales como la poesía y la música. Teatro bastante abierto y realista respecto a los temas sociales como la depresión. Los autores
Eugene O'Neill. El primer dramaturgo de la tendencia realista norteamericana es Eugene O'Neill, autor atormentado, hijo de un actor. Tennessee Williams. Tennessee Williams escribió sus dramas expresando una terrible violencia, mientras que Arthur Miller ponía en escena imperativos éticos. Miller es visto como un realista responsable, mientras que Williams es considerado un romántico lírico. Arthur Miller y Marilyn Monroe. Arthur Miller es de los tres grandes dramaturgos realistas norteamericanos, el único que no cae en la desgracia y el abandono al final de su vida. Publicó una veintena de obras solamente, una novela, relatos cortos, libros de viajes y algún ensayo sobre teatro. Generación literaria del 98. La generación literaria del 98 fue un movimiento literario y cultural que predominó durante las primeras décadas del siglo XX. Estuvo encabezado por un grupo de escritores y poetas españoles que se unieron luego de que España perdiera la guerra hispano-estadounidense contra Estados Unidos. Características. La generación del 98 se caracterizó por emplear un lenguaje castellano sencillo, capaz de llegar a todos los estratos sociales. Los artistas de dicho movimiento tuvieron en común las siguientes características. Fomentaban el orgullo nacionalista, la creación de nuevas formas de expresión literaria, priorizaban el contenido sobre la belleza en el uso de la retórica, la ideología política izquierda como el anarquismo y el socialismo, y fomentaban los cuestionamientos existencialistas. Principales autores y obras pertenecientes a la generación del 98. Miguel de Unamuno. Novela La tía Tula, San Manuel Bueno, Abel Sánchez y Niebla. Poesía El Cristo de Velázquez, Cancionero y Teresa. Ramiro de Maeztu. Novela La guerra de Transvaal y los misterios de la Banca de Londres y el libro Authority, Liberty and Function in the Life of the World. Ensayos Don Quijote, Don Juan y la Celestina. Miguel Machado. Poesía Alma, Los Cantares, La Fiesta Nacional, Sevilla y otros poemas. Teatro Desdichas de la Fortuna o Julianillo Valcárcel, La Lola se va de los puertos y La Duquesa de Benamejí. Novela Amor al vuelo, El amor y la muerte. Y ensayo La guerra literaria y un año de teatro. Generación literaria del 27. La generación literaria del 27 es el nombre con el que se identifica a un grupo de poetas españoles que representaron a los más notables de la literatura del siglo XX. Estos poetas fueron influenciados por movimientos europeos como el simbolismo, futurismo y surrealismo, pero no representan un pensamiento revolucionario ni de inclinación política o social. Características. Este tipo de poesía contenía un lenguaje orientado hacia la intelectualidad y la belleza, donde se hacían presentes figuras retóricas como la metáfora, para expresar temáticas surrealistas. Además, utilizaban técnicas fuera de métrica como versos libres, no estaban sujetos a medida ni a rima. Versos blancos, estaban sujetos a medidas pero no a rima. Y versículos, estos no tienen número fijo de rimas o de sílabas. Principales autores y obras pertenecientes a la generación del 27. Pedro Salinas. Primera etapa. El tema fue futurista. Escribió Presagios, Seguro Azar, Fábula y Signo. En la segunda etapa el tema fue amor. Escribió La voz a ti de vida, Razón de amor y Largo lamento. Y la tercera etapa el tema fue la muerte, la guerra, la angustia y el exilio. Escribió El contemplado, Todo más claro y Confianza. Federico García Lorca. Sus temas principales fueron el destino trágico, el amor como frustración, la soledad, la naturaleza y la muerte. En la primera etapa escribió el libro de poemas, canciones, poema del Cantejondo y el romancero gitano. En la segunda etapa escribió Poeta en Nueva York, 6 poemas galegos y soneto del amor oscuro. Otros autores de la generación del 27 son Miguel Hernández, Luis Cernuda, Rafael Alberti y Gerardo Diego. El cubismo fue el movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1924, creado por Pablo Picasso y Georges Braques. Se le considera precursor de la abstracción y de la subjetividad artística en su sentido contemporáneo. Representa la realidad mediante el empleo dominante de elementos geográficos, resultados de análisis y la síntesis. Los objetos no son como se representan ni como se ven, sino como han sido creados mentalmente. Sus características son, número 1, rompe el principio de imitar a la naturaleza en el arte. Número 2,
tiene una supresión de la perspectiva y el claroscuro. Número 3, tiene una superposición de planos. 4, incorporación de técnicas no pictóricas, predomina de la forma sobre el fondo. Algunos de sus autores son los siguientes: Alexander Archipenko, Pablo Picasso, obviamente, Marcel Duchamp, Georges Braque, que fueron los que crearon el cubismo, ¿verdad? Fernand Léger. Dadaísmo fue un movimiento reactivo contra la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1919. El nombre dadaísmo fue dado por los representantes y fundadores del movimiento. Estos fueron 3. Número 1, Tristan Tzadda. 2, Hans Richter. Y 3, Hans Arps. Ellos llaman a su encuentro y fundación del dadaísmo como el arte de la coincidencia. Los fundadores del dadaísmo rechazan la idea de que es la sociedad la que impone que es el arte, ya que el estado real de la sociedad actual es de insanidad con una locura calculada. En oposición a esta realidad, el arte dada busca equilibrar la lógica y la razón con el sinsentido. Las protestas, las burlas, las sátiras, los escándalos, El existencialismo es una corriente filosófica y literaria orientada al análisis de la existencia humana. Hace énfasis en los principios de la libertad y responsabilidad individual, los cuales han de ser analizados como fenómenos independientes de categorías abstractas, ya sean racionales, morales o religiosos. Como corriente histórica de pensamiento, el existencialismo inicia en el siglo XIX, pero hasta la segunda mitad del siglo XX alcanza su máximo apogeo. Los 3 tipos de existencialismo más importantes son el ateo, que cuestiona la existencia de Dios; el cristiano, que al contrario del anterior propone que la existencia de un Dios supremo. El existencialismo agnóstico considera algunas afirmaciones con respecto a la existencia de Dios y que son desconocidas, y se vive en un estado de suspensión de creencias. Las características principales son una visión pesimista, un cuestionamiento profundo, la libertad y la elección, la existencia humana, el individualismo, la ética individual, las emociones y la existencia como tal. Sus orígenes se pueden remontar a grandes pensadores que pusieron a la luz el análisis siendo sentido de la vida, la existencia del ser. Algunos son Albert Camus, Arthur Schopenhauer y Fyodor Dostoevsky. El creacionismo fue uno de los movimientos de vanguardia de mayor importancia y desarrollado a primeros años del siglo XX. El creacionismo literario en particular pretende la representación imaginaria del personal del escritor, evitando el uso de descripciones de naturaleza y o su entorno a partir del lenguaje original. La intención de los escritores creacionistas, especialmente de los poetas, era dejar de relatar la naturaleza y buscar una creación de un mundo propio. Es así que, en particular, la poesía creacionista representaba la necesidad de buscar y crear ideas nuevas, que construyen una nueva realidad, verosímil a partir de recursos y técnicas variadas, y que se verán dentro de cada obra. No hay un compromiso con la realidad existente. Las principales características son el lenguaje novedoso, el rechazo hacia la realidad, evitando la anécdota y las descripciones. Autores principales, especialmente su fundador, que es Vicente Huidobro. También aparecen otros escritores como Pierre Reverdy, Juan Larrera, Gerardo Diego y César Vallejo. El futurismo fue un movimiento de vanguardia italiana que pretendía expresar los valores y experiencias de la era de la máquina, la velocidad, la energía y la fuerza, revolucionando las técnicas y el lenguaje de la literatura y de las otras artes. Por ello, asumió como nombre el término futurista, el cual significa movimiento orientado hacia el futuro. Este movimiento se dio a conocer el 20 de febrero de 1909, cuando el diario Le Figaro publicó en París el Manifiesto Futurista, escrito por el poeta Filippo Tommaso Marinetti.
Características del futurismo. Primero, la ruptura con la tradición estética. Así como todos los demás movimientos de la vanguardia, el futurismo también tiene esta ruptura con las estéticas impuestas. Luego tenemos como característica la celebración de la era de la máquina. Recordemos que el futurismo se gestó con la generación signada por la segunda revolución industrial, en la que la dupla del conocimiento científico y la tecnología era responsable de una profunda transformación. Posterior, tenemos como característica la inquietud por la cuarta dimensión, que se refiere al tiempo. El tiempo ocupa un papel protagonista en el arte futurista, puesto que se centra en el dialecto del tiempo. Asumir como nombre del término futurista implica una reflexión sobre el presente y el pasado para así tener una proyección hacia el futuro. Luego tenemos la glorificación del patriotismo, la violencia y el machismo futurismo. El futurismo se identificó con el nacionalismo extremo, incluso se considera como un antecedente al fascismo. Sus escritores y artistas se convirtieron en promotores abiertos del militarismo y apoyo a la guerra, al punto que muchos se alistaron en la Primera Guerra Mundial. La mayoría murió en el frente de la batalla, ya que fueron gravemente heridos. Esto precipitó al fin del movimiento, aunque no de la estética. Por último, tenemos la exaltación de la velocidad como belleza. La máquina significaba para los futuristas movimiento, la revolución en su sentido técnico social a la vez. Por esto pretendían interpretar el movimiento y la velocidad como una obra artística, ya que en el lienzo o en la materia o en la palabra esto se vería reflejado. Lo mismo ocurría con la energía y la expresión de la fuerza, que son los tres elementos bases moralmente que quería expresar este movimiento. Por último, tenemos el diálogo con otras estéticas de la vanguardia, ya que había mucho cruce entre otros movimientos de la vanguardia. Autores y representantes del futurismo. Primero tenemos a su fundador, Filippo Tommaso Marinetti, el cual era un escritor, poeta, dramaturgo e ideólogo, el cual escribió, como ya se mencionó, el Manifiesto Futurista y otras obras como Los Indomables. Luego tenemos a Mario Carli, el cual era novelista y escribió obras como Mi Divinidad y Arditismo. Luego tenemos a Julius Evola, el cual era un filósofo, ideólogo y pintor que escribió obras como Revuelto contra el mundo moderno y Cabalgar el tigre. El surrealismo. El surrealismo es un movimiento artístico y literario de vanguardia que consistió en la expresión del subconsciente por medio de la literatura, la pintura, la escultura y el cine. Surrealismo significa lo que está por encima del realismo. La literatura y el arte surrealista se vincularon estrechamente con el psicoanálisis y las ideas de Sigmund Freud. Por ende, el surrealismo se caracterizó por la indagación del subconsciente, la expresión desinhibida del pensamiento y el uso del automatismo psíquico como método, y la colaboración entre distintas disciplinas artísticas. Características del surrealismo. Automatismo psíquico puro. Consiste en hacer emerger las imágenes del subconsciente de forma automática, a través de recursos como los estados de trance, la sinopsis y técnicas como el juego del cadáver exquisito. Principales representantes del surrealismo. Primero, su fundador, André Breton, el cual era un francés, poeta, teórico y ensayista, el cual escribió el Manifiesto del Surrealismo y otras obras como la Antología del Humor Negro y el Arte Mágico. Luego tenemos a Louis Aragon, otro francés, poeta y novelista, que escribió Le Paysan de París y el Tratado de Estilos.
El expresionismo. Este busca plasmar la subjetividad de las emociones humanas, contrastando con los movimientos anteriores como el impresionismo, que buscaba la objetividad sobre todo. Características. Preferencia por las formas angulosas, el uso de la perspectiva no natural, es decir, arbitraria. La figura se deforma para resaltar el sentimiento y la construcción del espacio oblicuo. Algunos autores son Edvard Munch, Frank Marc y Paul Klee. Ultraísmo. Es el nombre de una corriente de la literatura que surgió en el territorio español en 1918, en oposición al modernismo. El movimiento reunió a escritores españoles y latinoamericanos que compartían criterios de la estética y que apostaban por un cambio de las técnicas y filosofías dominantes. Características. La eliminación de la rima, la reducción de los elementos líricos por el elemento primordial, la metáfora. El evitar los recursos decorativos y sentimentalismos. El sintetizar dos o más imágenes en una para ampliar la sugestión del tema y el uso de neologismos, tecnicismos y palabras esdrújulas. Autores: Gerardo Diego, Guillermo de Torre y Juan Larrea.